bendiciones para su vida. ¿Cuándo nació la iglesia? ¿Cuál fue el origen y la época precisa en la cual la iglesia emergió, creció? Esta es la clase número 2. Pues bien, a lo largo de la historia de esta humanidad, desde la creación de Adán y Eva hasta la fecha, han habido una serie de épocas extensas, periodos, o también llamados dispensaciones. ¿Qué es una dispensación? ¿Estamos listos para estudiar? Tenga ahí su cuaderno, su lapicero y apunte lo que le voy a mostrar. La palabra dispensación, el diseño dispensacional. La palabra dispensación en el griego es el vocablo oikonomía. Aquí lo puede usted anotar, ¿cierto? Se lo muestro. Oikonomía. Este vocablo significa, en primer lugar, la administración del gobierno. Pero en segundo lugar, es un conjunto de periodos o tiempos, épocas, dentro del programa universal de Dios. ¿Lo entendió? ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, una dispensación es una época o un tiempo dentro del marco del programa confeccionado por Dios. El teólogo Scofield, que fue el creador de la Biblia de referencias Scofield, que es el manual de texto de estudiosos, estudiantes de la palabra de Dios, delinea 7 dispensaciones. 7. Sin embargo, yo, en lo personal, observo 4. Quiero que lo note usted y lo va a aprender. 4 dispensaciones, ni más ni menos. Número 1. Antes de la ley. Antes de la ley. Esto corresponde al tiempo ya pasado. Ya concluyó. 2. La ley mosaica. El tiempo o dispensación de la ley mosaica, que también corresponde al contexto pretérito pasado. En tercer lugar, la gracia salvífica, el tiempo de la gracia salvífica, que es la era actual, que comenzó en el primer siglo con la iglesia primitiva y se extiende hasta la fecha, hasta el contexto posmoderno que estamos usted y yo envueltos y que estamos viviendo. Y en cuarto lugar, esta dispensación ya futura, ¿cierto? Es la que yo he observado en la Biblia, que es conocida como la restauración de todas las cosas. La restauración de todas las cosas. 4 dispensaciones. Antes de la ley mosaica, la gracia salvífica y la restauración de todas las cosas. Vamos aquí a entenderlas. Mire usted, ahí lo he notado de mi puño y letra. Tenemos ahí las 4 épocas o tiempos o periodos extensos. Bien, vamos al capítulo 5 de Romanos. Romanos, el capítulo 5. Y vamos a considerar el versículo 13. Romanos 5:13. ¿Lo tiene? Perfecto. Pues antes de la ley, quiero que subrayelo con su bolígrafo. Antes de la ley, tenemos ahí la primera dispensación bíblica. ¿Había pecado en el mundo? Por supuesto que sí. Pero donde no hay ley, no se infringe de pecado. ¿Qué nos comunica el apóstol Pablo? Que antes de la ley ya había pecado. ¿De qué ley se refiere entonces? Pensemos. Nos habla, evidentemente, de la ley mosaica. Había una ausencia de la ley mosaica antes de que esta ley, en este caso el decálogo, las 10 palabras, capítulo 20 del Éxodo, se estableciese por Dios. Antes de la ley. Y nos ubicamos en el contexto de este periodo o dispensación. Tenemos ahí, por ejemplo, Adán y Eva. Tenemos a los patriarcas antes diluvianos, como el caso de Enoc, ¿cierto? Matusalén. Tenemos también a Abel, al mismo Noé,
que fue contemporáneo de estos hombres de la fe. Y ocurrió, por supuesto, el diluvio global, antes de la ley. Luego tenemos la ley mosaica, que es la segunda dispensación. Y para ello quiero que me acompañen al capítulo 3 de Romanos, en el versículo 20, Romanos 3:20. Leemos: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Lo entendió? Las obras de la ley mosaica. Y aún cuando usted y yo tratamos de esforzarnos para hacer buenas obras y ganarnos en cierta forma o medida la salvación nuestra, esto no es visto como algo aprobado por Dios. Porque nadie se justifica o es declarado justo delante de Dios a través del cumplimiento de obras buenas, a través de poder seguir de forma cumplida la ley mosaica, los requerimientos de la ley, en este caso la ley moral. Ahora, en Juan capítulo 1, también vamos a mirar Juan capítulo 1, en el versículo 17. Bien, Juan 1:17. Leamos. Pues la ley por medio de Moisés fue dada. Nótese bien. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Acá hay una distinción que el apóstol Juan marca, ¿verdad? La ley por medio de Moisés fue dada, la ley mosaica. Y luego dice, pero la gracia y la verdad, que corresponde ya a la tercera época o dispensación, vinieron por medio de Jesucristo. ¿Qué les parece? Ahora, en el capítulo 20 de Éxodo, también apúntelo, en los versículos 1 al 17, tenemos la promulgación, diríamos así, el establecimiento divino de los 10 mandamientos, las 10 palabras, el decálogo judío. Leemos en el versículo 1: y habló Dios todas esas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no tendrás imagen, etcétera, etcétera. El versículo 17 finaliza con este mandamiento y esta prohibición: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Lo entendió? Aún no hemos concluido. Claro que no. Vamos a seguir estudiando la tercera lección de este tema, el origen de la iglesia, y de forma específica estas 4 dispensaciones o épocas. Suscríbase al canal de YouTube, dele un like a este video, un me gusta, compártalo con sus amigos, familiares en Cristo, recomienda el canal de YouTube. Estamos avanzando y esperamos que estos programas diseñados para usted les sean de mucho provecho en su comprensión, en su entendimiento de la Biblia, que es la palabra de Dios. Conmigo será hasta la próxima.